caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Nos encomendamos a ti siempre en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Así que nos estamos acercando a las partes finales de este libro de Segunda de Samuel. Hoy nos tocan los capítulos 21 y 22. Tiene dos grandes secciones. La primera sección tiene que ver con una maldición que se desató sobre el pueblo de Israel. Ese es el contexto. Aún cuando en los títulos leemos que dice, no, venganza de los gabaonitas que se vengaron contra la familia de Saúl, porque Saúl intentó hacerle daño a este grupo de gentes que se conocían como los gabaonitas. Bueno, luego se menciona brevemente en el mismo capítulo a hombres valientes, empezando con Abisai, que era el hermano de Joab. Si nos acordamos de esos nombres, ¿verdad? Abisai, hermano de Joab, hombres guerreros, sobrinos del rey David, parientes. Ok, y se menciona que habían estos hombres valientes, ¿no? Mencionándolo primeramente a Abisai aquí en este capítulo, que lucharon contra, pues, gigantes. Algunos dicen, ok, eran gigantes de estatura o eran gigantes de renombre, de habilidades, hazañas, en fin. Vamos a ver ese detalle también. Luego encontramos en el capítulo 22 lo que se conoce como Cántico de Liberación de David. Es un cántico que refleja prácticamente el Salmos número 18 y de hecho la introducción en este capítulo dice, ¿no? que esto es lo que cantó, dice aquí, el rey David cuando Dios le libró de Saúl y de sus adversarios, de sus enemigos. Porque aparte de Saúl había gente que quería deshacerse de David. Así que no era Saúl únicamente. Es muy probable que asesores, consejeros de Saúl estarían atrás, porque veían la competencia quizás, se daban cuenta que David iba a ser un hombre importante con el futuro en el reino, no necesariamente como rey, pero quizás como un hombre influyente, y es muy probable que había celos, envidia de gente, siervos de Saúl, que estarían, pues, ¿no?, allí azuzando a Saúl para que se deshaga de David. Bueno, vamos a empezar entonces con el capítulo 21. Estaba mencionando que este capítulo tiene que ver con una maldición. Y esta maldición venía del tiempo de que se hizo el juramento por parte del pueblo hebreo. ¿Se acuerdan cuando Josué fue engañado, el pueblo fue engañado por habitantes de este lugar de Gabaón, de esta ciudad? Por eso viene el nombre Gabaonitas. Pues para librarse, ¿no? Ellos sabían que Israel los iba a destruir probablemente, así que se fingieron, recuerdan, ¿no?, que eran gente de lugares muy lejanos, etcétera, etcétera. Total, engañaron a Josué, engañaron al pueblo, y a los 3 días se dieron cuenta que no eran habitantes por aquí nomás cerca. Pero ya habían hecho un juramento ante Jehová. Ese juramento implicaba que había que cumplirlo. No era un juramento nomás de los príncipes en forma aislada o de Josué, era de todo el pueblo. Así que si no se cumplía ese juramento, en algún momento se quebrantaba, pues había juicio por parte de Dios, iba a venir maldición no sobre los líderes nomás, sobre todo el pueblo. Y pues aquí nos estamos encontrando con esta situación. ¿Qué pasó
¿cuáles son los antecedentes de esta maldición que vino sobre el pueblo de Israel? Que Saúl, motivado por los ancianos de su tiempo, del pueblo, quiso destruir a los gabaonitas en su celo, dice, ¿no? En su celo por los líderes del pueblo de Israel, ¿no? Como quien dice, estos nos engañaron, así que no merecen seguir con nosotros. Y él intentó no solamente erradicarlos, que hubiera sido quizás una salida menos drástica, de decir, váyanse de Israel, no los queremos. No, los quiso destruir y comenzó a matar a mucha gente. Y entonces no respetó Saúl este juramento que se había hecho y vino una maldición por parte de Dios. Ok, vamos a ir al contenido. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Esta hambre no era algo fortuito, algo casual. No, esto era parte del juicio de Dios por el quebrantamiento del juramento que se había hecho de perdonar la vida a los gabaonitas. Entonces David, sabiamente, consultó a Dios, ¿no? Consultó a Jehová, dice, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, le dio la respuesta, ¿no? Y por aquella casa de sangre, o sea, por la casa de Saúl, por cuanto mató a los gabaonitas. Así que él trató de destruirlos, erradicarlos. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos, dice aquí, en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, los gabaonitas, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Imagínense tremendo plan que había llevado a cabo Saúl. Dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl. Gabá era la tierra natal de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré a estos 7 varones. Y nuevamente aquí se manifiesta la misericordia de David con la casa de Jonatán, ¿verdad? Porque dice aquí, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl. Estos eran Armoni y Mefiboset. Este es otro Mefiboset por si acaso. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, meolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche.
remarcable esta actitud de esta mujer por sus hijos, ¿no? Por sus 5 hijos. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín. Este es el territorio de la tribu de Saúl mismo. En Sela, dice, en el sepulcro de Cis, su padre, en el mismo sepulcro del padre de Saúl. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Aquí lo he puesto en color verde para que lean algo interesante, porque es justamente lo que les estaba explicando. Dice, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Es decir, que esto venía de parte de Dios, que no era una cuestión del ambiente, de la naturaleza, ¿cómo dicen? El cambio climático, no sé qué, no, esto era juicio de Dios. Así que Dios quedó satisfecho una vez que ahorcaron a estos descendientes de Saúl. Y Dios fue nuevamente, dice, propicio a la tierra. Es decir, que produjo la tierra como antes. Muy bien, luego se menciona a esto de los gigantes que estábamos hablando, ¿no? Y los hombres valientes de David. Empieza mencionando a Abisai, dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Pues yo creo que ya David ya no era tan joven en ese tiempo, ¿no? Dice, e Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Era un filisteo grande también, porque imagínense, para tener esa lanza con el peso de bronce así, una persona común y corriente no avanzaría ni un paso con ese peso. Y lo mató, dice. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel, porque pues ese es el peso que tenía la figura de esta persona, de David. Imagínense que muera su rey, pues toda la fama y todas las proezas anteriormente llevadas a cabo, y la fama de que Dios estaba con él, y Dios estaba con el pueblo, todo eso se iba a ver afectado. Y obviamente dijeron, no, ya a partir de ahora ya no vas a salir a la guerra. Tú te vas a quedar y solamente el ejército y sus comandantes, sus capitanes, sus líderes van a salir a pelear. Continúa hablando de estos hombres valientes de David, de los versículos del 18 a 22, y aquí vemos otros nombres de personajes importantes considerados como los valientes de David. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Vaya que los filisteos eran cargosos, ¿no? Entonces, Sibecai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elnán, hijo de Jaare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo. Este es otro Goliat de Gat también. Es diferente al que mató David, por si acaso. Este es otro gigante. Tiene la misma referencia, ¿verdad? Goliat Geteo, quiere decir Goliat ¿de dónde? De Gat. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Esto es para enfatizar que era un gigante, ¿no?
que era un gigante, que no era una persona de tamaño normal para tener así una lanza con estas características. Dice que el asta era como el rodillo de un telar. ¿Cuál es el asta? El asta es la vara, ¿verdad? Así que yo me imagino que ellos tenían esos rodillos de telar enormes, pues rudimentarios, ¿no? En ese tiempo, grandotes, gigantes. Así era el asta, que pues solo un gigante podía sostenerla. Después hubo otra guerra en Gat. También Gat es lugar de filisteo, no nos olvidemos. Donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, otro sobrino de David, Jonatán, hijo de su hermano Simea. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. También se relata esto en el libro de Crónicas 20 del 4 a 8. Por supuesto no lo vamos a leer eso, pero quien quiera y tenga tiempo en su casita lo puede revisar. Luego entramos al capítulo 22, dice Cántico de liberación de David. David, mejor dicho, relata este cántico. Había comentado al inicio que este cántico coincide, casi coincide con el Salmo 18, porque pues es justamente un Salmo de David. Y nos preguntamos nomás por qué no coinciden los números de los versículos, porque en el capítulo 22 de Segunda de Samuel hay 51 versículos y en el Salmo 18 nomás hay 50. Entonces, si leemos con detenimiento, vamos a encontrar la respuesta en el primer versículo. El primer versículo dice: y habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dice así el primer versículo del capítulo 22. Si buscamos en el libro de Salmos, el capítulo 18, que decimos que es prácticamente como viendo el espejo, refleja prácticamente el mismo contenido, no más que pareciera que tiene un versículo menos. Lo que pasa es que el primer versículo que aparece en Segunda de Samuel, en el Salmo aparece más bien como en el encabezado, no siendo parte del Salmo en sí. Y dice arriba: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Y empieza, ya empieza como diríamos en Segunda de Samuel con el segundo versículo. Acá en este salmo es como que es el primer versículo. Empieza, ¿no? Excepto una frase que dice aquí, te amo. Esa frase no aparece así literalmente en el segundo versículo de Segunda de Samuel. Pero el resto sí dice: oh Jehová, fortaleza mía. Y dice aquí: dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. En vez de te amo, le agrega aquí mi libertador. Pero el contenido es casi idéntico. Si ustedes quieren, nomás acuérdense que va a ir un versículo adelantado en el Salmos. Y es bonito que los que tengan tiempo lo puedan ver posteriormente. Bueno, respecto a esto quiero pararme aquí un momentito y hablar de estos términos, librar y liberar, porque los dos están relacionados con libertad, de alguna manera, el concepto, ¿no? Pero hay una diferencia entre librar y liberar. ¿Alguien tiene una idea? ¿Quiere comentar? No nos olvidemos que esta es clase. Porque si yo sigo hablando y mi voz es monótona, se van a dormir. A ver, participemos todos. ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuál es la diferencia? Un poquito sutil la diferencia, pero hay diferencia, no es lo mismo. Repito,
Los dos términos están asociados con libertad, pero hay una pequeña diferencia entre el uno y el otro. ¿Qué diferencia hay entre el librar y liberar? Liberar es cuando estamos hablando de conceptos que están apresados. Liberar, Okay. el concepto que tengo yo. Okay. Y librar es como cuando se libra de una mala experiencia, de una guerra, de un intento, por ejemplo, de asesinato, lo libró de una prueba. Okay. O sea, casi como que estamos hablando aquí, librar es algo de una circunstancia, ¿no? Una circunstancia específica. Y liberar es una condición a largo plazo. Entonces, cuando decimos que Dios nos libra, por ejemplo, de la prueba. Pero Dios no nos libera de las pruebas. ¿Se entiende? Nos ha liberado del pecado, pero no estamos librados del pecado. Levante la mano el que no peca. No estamos librados del pecado, pero hemos sido liberados del pecado, que es otra cosa. Entonces, liberar es condición a largo plazo. Librar es algo circunstancial, como dice el hermano, ¿no? De repente voy en el freeway y se descompone mi vehículo, mi carro, y Dios me libra de un accidente. Pero me puede ocurrir un accidente más después. Yo no puedo decir Dios me libera de accidentes porque pues Dios es soberano. Dios a lo mejor algún día permite que me ocurra un accidente. Bueno, ya me han ocurrido accidentes, dicho sea de paso. Pero cuando es algo puntual y específico, decimos que ahí ha habido, que alguien ha sido librado de tener una enfermedad o librado de morir de un infarto. Ese es ser librado. ¿Ok? Sí, también cuando uno está orando, dice yo, por ejemplo, eso es lo que yo digo, Señor, líbrame de todo mal. Es una oración muy válida. Líbranos del mal. Líbranos de malas circunstancias. Líbranos de caer en el pecado. Le podemos pedir eso a Dios. Pero no podemos decirle a Dios... ¿Perdón? Líbrame de las deudas, dice. El Señor puede decir, tú tienes que librarte de... ¿Por qué me echas la deuda a mí? Me acordé de un misionero, ahorita me acordé de un misionero que yo conocí allá en la ciudad de Trujillo, donde hice mis estudios de mi profesión. Y este misionero pues tenía un sentido del humor bien grande. Entonces, en una ocasión él nos dio un ride, me acuerdo, a varios jóvenes que íbamos llegando a la iglesia de sitios lejos. Y pues el misionero nos llevó, ¿no? Y nos bajamos todos. Y yo creo que fui, o alguien le dijo, hermano, muchas gracias, que Dios se lo pague. Y entonces él dijo, tú me lo vas a pagar, Pancho. ¿Por qué le echas la deuda a Dios? A veces tenemos la tendencia de cosas que nos corresponde hacer a nosotros, pues no quererlas asumir, y realmente hay cosas que las debemos asumir. Cosas que no podemos asumir es allí cuando es válido pedirle a Dios. Pero también es como dar una gracia. Por ejemplo, yo me recuerdo que allá con mi madre pasaba mucha gente, comerciantes, vendiendo ropa, vendiendo medicina y todo, y siempre pasaban por la casa, mi mamá venía, señora, ¿los puede vender un desayuno? Y mi mamá, pues de buen corazón, digamos, que en paz esté, le decía, no vale nada, porque mi mamá les preparaba su desayuno, y decía, entonces ellos de agradecidos no le decían muchas gracias, ni nada, solo le decían, que el Señor se lo
pague. Que el Señor se lo pague. Ya, eso es una expresión, obviamente, es una expresión que no estoy en contra de esa opresión, de esa expresión. Estaba simplemente comentando el humor de este misionero, ¿no? Es simplemente eso. No está mal decir que Dios se lo pague. Por supuesto, es como dar una bendición a alguien, ¿no? Que Dios te lo pague, etcétera. Así es, pero eso no le podemos decir a alguien a quien le hemos prestado dinero, ¿no? Que Dios te lo pague. No se vería bien. Pero usar la frase de agradecimiento me parece muy válida, muy válida. Siempre debemos hablar ese lenguaje, que Dios se lo pague, que Dios se lo pague. Ese se escucha bien, es bonito y es válido, pienso yo. Sí, sí. Ok, entonces ahora ya tenemos un mejor concepto, digamos así, de qué cosa es librar y qué cosa es liberar. Hemos sido librados de la condenación, ¿verdad? Pero también hemos sido liberados de la condenación. Aquí aplica ambas cosas. Ambas cosas. Ok, muy bien. Vamos no voy a leer todo el capítulo, pero más bien voy a hacer unos comentarios sobre este capítulo 22. Dice, este capítulo es un cántico de alabanza, pueden ver en la tercera página, dice, es un cántico de alabanza y acción de gracias del rey David, que relata y celebra la liberación de Dios de todas sus angustias y de sus enemigos, especialmente del rey y de sus adversarios. Refleja mucho de los temas y versículos del Salmo 18, ya lo dijimos. El capítulo destaca la confianza de David en Dios como su protector, fortaleza y fuente de salvación, enfatizando el poder de Dios y la gratitud de David por su amor inquebrantable y sus victorias. Si bien se enfoca en las experiencias personales de David, también tiene un significado profético, apuntando hacia la venida del Mesías Jesús. Esto lo vemos justo al final de este cántico. Pero me quiero parar aquí porque no quisiera dejar ese sabor de contradicción cuando dije aquí que relata y celebra la liberación de Dios de todas sus angustias y de sus enemigos, especialmente del rey Saúl y sus adversarios. Porque alguien puede objetar, ¿no? Y decir, a ver, hermano, Dios lo libró, correcto, pero también lo liberó. Porque murió Saúl, pues quedó liberado ya. Ya no hay Saúl, ya no hay perseguidor para él. O sea, en ese sentido el concepto aplica, que Dios le liberó. Le libró y le liberó. Ok, dice aquí, así como Dios liberó a David de sus enemigos, como en el caso de Saúl, también liberará a la humanidad de sus enemigos más grandes. ¿Cuáles son? El pecado y la muerte, no solamente la muerte física, porque recuerden, la muerte física es algo que nos va a ocurrir a todos si el Señor no viene antes. Todos estamos sujetos por nuestra naturaleza a la muerte física. ¿Ok? Pero esta es una promesa futura, solo aplicable a través de el sacrificio expiatorio de Jesús. Es decir, que el pecado y la muerte espiritual, esa es la que nos libra el Señor, de la muerte espiritual. ¿Ok? Eso ocurre por efecto del sacrificio perfecto dado por el Señor Jesús como el Cordero sin mancha que satisface la necesidad de justicia por parte de Dios. Ningún ser humano ha podido satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Por eso es que fue necesario que el Mesías viniera y muriera, tanto para la gente del pasado que miraba así hacia el futuro con fe, como para nosotros, la gente del futuro, entre comillas, que miramos hacia el pasado, a la muerte de Cristo y nos apropiamos de su sacrificio, por fe también. Los antiguos miraban
hacia adelante por fe, nosotros miramos hacia el pasado por fe. ¿Ok? Porque el Señor Jesús no ha venido en nuestro tiempo, vino en mucho tiempo atrás. ¿Vamos claros allí? Ok. Seguimos. Así como Dios liberó a David, dice aquí, ¿no? A través de Jesús, libera de estos dos grandes enemigos, el pecado y la muerte. Nos libera. Nos libera porque el pecado, dice, la paga del pecado es muerte. Entonces podemos pensar y debemos pensar. Si la paga del pecado es muerte, oiga, hermano Miguel, disculpe, pero yo pequé el día de ayer o yo pequé esta mañana. Entonces, la paga del pecado es muerte. ¿Significa que voy a morir en el infierno? Porque hoy día pequé. Dije una mentirita, aunque yo pensé que era una mentirita piadosa o una mentira blanca, como dicen por ahí. Pequé de todas maneras. ¿Qué opinan ustedes? Porque así es como enseña la Iglesia Católica, que si usted peca minutos antes de morirse, está frito, está condenado, va a ir al purgatorio y pues va a esperar su tiempo, quizás se tengan que hacer misas y sacarlo de ahí, y en fin, es lo que enseña la Iglesia Católica, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan? Dicho sea de paso, esa es la enseñanza típica de las religiones, la gran mayoría de religiones. Tú tienes que estar bien con Dios hasta tu muerte. Porque si estuviste bien con Dios y justo antes de morirte cometiste un pecado, cualquiera que fuera, frito pescadito. Frito pescado. Bueno, lo que pasa que cuando si oras, eso es lo primero que tienes que hacer, pedirle al Señor que te perdone tus pecados primeramente y después ya pedir, darle gracias por la vida que te da todo. Ok. Nuevos días. Ya. Pero primero hay que pedir perdón al Señor porque pues, es lo único que nos queda. Claro, Pedir perdón. por supuesto, y siempre. Pero ¿qué tal si usted tiene su oración, 5 minutos después le da un paro cardíaco, usted muere? Y digamos que antes de morir, usted por ahí deseó algo de su vecina que tenía muy bonito en su casa y que usted no tenía, y le vino ese deseo vanaglorioso de también tener eso. En otras palabras, pecó. ¿Qué pasaría? ¿Qué le pasaría a usted? Ya, digamos, codició lo ajeno. Usted primero oró, pero en unos minutos cometió un pecado, el pecado de codicia, y justo se muere, le da un infarto. ¿Qué pasó? Al purgatorio. A ver, ¿al purgatorio o a la chiflera? No, hermanos, parece gracioso. Sí, no, parece gracioso estas cosas, pero es bueno que hablemos porque hay hermanos que no saben de esto. Y dicen, ¿y qué hago? Hermano, ¿quiere comentar o preguntar? El Señor Jesús perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Eso se llama liberación. Dios nos ha liberado de la paga del pecado. ¿Significa eso que ahora sí vamos a hacer lo que se nos antoja? Porque ya, pues Dios, el Señor ya nos perdonó todo. ¿Ahora voy a vivir la vida loca? No. Ya. Hay una gran diferencia entre el que practica el pecado. El que practica el pecado no es hijo de Dios, así se diga cristiano. Ya. Pero el que es hijo de Dios se compunge y se arrepiente. Así es. Eso es lo que... Correcto, eso es lo que distingue a un creyente. Me acuerdo que había una hermana aquí que mucho se molestaba cuando yo decía, bueno, nosotros somos hijos de Dios, creyentes, vamos a poner aquí, pecador, incrédulo, ¿verdad? Pecador, incrédulo. Si existe pecador incrédulo, pecador en el sentido de que pues es su condición, ¿no? Pues también existimos pecador, crédulo o creyente.
Y entonces la hermana, me acuerdo, me decía, ay, no, hermano, nunca me llame así, pecador. Yo no. Yo le digo, hermana, pero usted no peca. Otra vez les digo, es importante que hablemos de esto para que tengamos las cosas bien claras. No somos infalibles, a menos que pensemos pues que somos como el Papa, ¿no? Que el Papa piensa que es infalible, que nunca peca. En la Iglesia Católica esa es la creencia. El Papa no peca. Pero nosotros sí pecamos. ¿Cuál es la diferencia entre, porque somos pecadores, aquí y acá? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La hermana ya nos dijo. Nosotros no practicamos el pecado, esa es la diferencia. El pecador incrédulo no tiene noción de qué cosa está bien y qué cosa está mal con respecto a Dios. Tiene más o menos una idea, porque a veces su conciencia le acusa de alguna forma de que pues está haciendo algo malo, pero no lo tiene bien claro. Nosotros tenemos una diferencia grande, los creyentes con los incrédulos, que en nosotros está morando el Espíritu. Si es que realmente somos creyentes, si realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si realmente hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, ya no somos iguales. Tenemos dos naturalezas. El apóstol Pablo utiliza muchos términos, muchas palabras para hablar de esto. Nos habla del hombre viejo, el hombre nuevo, la naturaleza vieja, la naturaleza nueva, el espiritual y el carnal. En fin, varios términos. ¿Por qué? Porque cuando hemos aceptado a Jesús, el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros, hemos nacido de nuevo, hay una nueva creación en nosotros que se ha iniciado. Los que recién nos hemos convertido, probablemente, espiritualmente hablando, somos bebés, estamos pequeñitos espiritualmente hablando. Y hay algunos que tenemos muchos años y aún parecemos bebés que no hemos crecido. Estamos enanitos todavía. Pero bueno, eso es otra cosa. El punto es que tenemos dos naturalezas. La naturaleza nueva, que es la nueva creación que Dios ha puesto en nosotros. ¿Y cómo sabemos eso? Dios en su sabiduría grande ha dejado que el Espíritu Santo esté en nosotros y es el que nos da, porque recuerden, ese es el sello de nuestra salvación. A veces podemos dudar, Señor, seré salvo, y el Espíritu Santo está ahí, que nos reafirma. Y se nota porque cuando pecamos no estamos libres de pecar, no somos infalibles, no somos papas. Bueno, el papa en realidad nunca deja de pecar, pero bueno, no somos infalibles, somos imperfectos. Todavía somos imperfectos, pero algún día seremos semejantes a Cristo, perfectos. Eso es para el futuro. Ya lo he dicho en clases anteriores, ¿no? Pero bueno, entonces no somos perfectos. Como tenemos dos naturalezas, aún tenemos la tendencia a cometer pecados aquí, pero no por acá, por allá. Pero no estamos practicando el pecado, porque si practicamos el pecado, eso nos debe hacer reflexionar y pensar si realmente nos hemos convertido o no. Pero el Espíritu Santo, repito, es el que nos da esa seguridad, porque cuando uno como creyente peca, no está libre de pecar, peca, uno no está en paz. Ustedes deben haberlo experimentado. Usted se siente mal y va a llegar un momento en que va y pide perdón a Dios. No para salvación, porque usted es salvo, pero es para restablecer, decimos, nuestra comunión con Dios, porque nuestra comunión con Dios se rompe. Ya no podemos. Sí, mi hermano. Este tema, en el cristianismo hay dos fuentes. Sí. Unos son los arminianos, otros son los calvinistas. Ya. ¿Sí? Entonces, la cultura arminiana cree que la salvación se pierde. Entonces ahí es donde entramos. Pero en la otra postura calvinista es que la salvación no se pierde. Y el mismo Jesús lo reafirma cuando le lava los pies a sus discípulos. Y Pedro le dice, no, yo no soy digno que me lave los pies, tengo que lavarte. Entonces si tienes que hacer eso, pues báñame completamente, no limpia. Entonces dice, tú ya
Así es, así es. Todo creyente, perfecto, todo creyente diariamente vive una lucha continua porque tenemos la naturaleza vieja todavía. Pero gracias a Dios que la promesa de Dios es que algún día, como dice Pablo en sus epístolas, habla que llegaremos a la estatura de Cristo. Y usted dirá, ¿y cuándo será eso, hermano? Porque yo soy muy imperfecto. Pues va a llegar el momento cuando venga el Señor y nos lleve, si es que estamos vivos, o resucitemos para estar con Él. Los que resuciten no resucitarán con un cuerpo carnal como este, común y corriente, van a resucitar con un cuerpo especial. Como dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, los que estén vivos seremos transformados, dice. ¿Por qué necesitamos ser transformados? Porque nuestra naturaleza vieja va a morir completamente, necesita morir completamente. Y al ser transformados, ya recién estaremos con un cuerpo de resurrección a la estatura de Cristo, sin necesidad de decir, como decía el apóstol Pablo, porque yo sé que lo que quiero hacer es el bien, pero encuentro en mi cuerpo una ley que me lleva al pecado, porque esa es la naturaleza que tenemos, que Dios no la ha querido destruir, por algo será. Yo pienso que Dios lo ha dejado así para que siempre estemos dependientes de Él, para que siempre estemos humildemente, ¿no? Ir a sus pies cada día, en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir, tener esa necesidad de depender de Dios, porque por nosotros mismos no podemos llegar a la perfección. Pero algún día llegaremos a esa perfección. Oh, sí, sí. Sin embargo, exacto. Sin embargo, en nuestro diario vivir nosotros estamos progresando, nuestra vida está avanzando, la nueva vida, quiero decir. Porque si nosotros realmente nos ponemos concienzudamente a hacer una evaluación, ok, ¿cómo era mi vida de incrédulo? ¿Cómo es mi vida hoy? Vamos a notar una diferencia. Hemos mejorado. Algunos más que otros menos, pero hemos mejorado. Ya no somos lo mismo, porque ya tenemos esa naturaleza nueva. Y no digo esto para decir, ok, hay que dejarlo ahí porque al final Dios nos va a dar la perfección. No, el llamado es estar diariamente a dejar crecer la naturaleza nueva y a dejar morir la naturaleza nueva. Que crezca el nuevo hombre y que muera el viejo hombre. Pero también la nueva mujer y la vieja mujer, porque el término que se usa allí es para ambos, no es solamente para el varón. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Yo creo que hablamos demasiado sobre este tema y continuamos para poder terminar. Dice aquí, Pablo cita a Samuel en Romanos, o sea, el cántico en Romanos 15:9, para ilustrar que la salvación se extiende a todas las naciones a través de Cristo. Y usted me va a decir, a ver, hermano, ¿de dónde va a salir eso? Porque aquí en el cántico no está la palabra Cristo. Pero busquemos en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 9, dice. Quiero leer los versículos anteriores para encontrarle contexto. Dice, por tanto recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, dice entre las naciones, ¿no? Pero aquí lo traducen como los gentiles. Y cantaré a tu nombre. ¿Quién dijo esto? David. Ok. Entonces, ¿está hablando él de David? No, sigamos leyendo. Dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, el 12, dice Isaías, aquí Isaías como que pone un foco luminoso grande y aclara el asunto, da el contexto profético. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles.
Los gentiles esperarán en Él. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. En el reino milenial. Si ustedes van a Isaías, está hablando del reino milenial, del Mesías. ¿Ok? Es la raíz de Isaí. Y leemos en la parte final de este comentario que he puesto aquí, dice, David declara proféticamente cuando dice, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Y cuando dice, Él salvará gloriosamente a su rey, y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Está hablando del futuro, para siempre. No dice, y su descendencia, pues hasta que se acabe el linaje de David, ¿no? Y no. Porque el último descendiente del rey David es nuestro Señor Jesucristo. Porque vino a través del linaje. Y Él es el que hace alusión aquí el profeta Isaías cuando dice, estará la raíz de Isaí. O sea, en otras palabras, estará la raíz de David o de sus descendientes, como dice el versículo final. ¿Sí? ¿Se entiende ahora el sentido profético que está hablado aquí? Ok, hermanos, pienso que vamos avanzando. No se olviden, los que tengan tiempo, lean esas referencias, lean el Salmos, lean Isaías, el Salmo 18 decía, y comparen, contrasten y se van a dar cuenta claramente que está hablando del Mesías. Perfecto, vamos a despedirnos en oración. Padre Santo, te agradecemos por tu cuidado, Señor, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Gracias por tu palabra que tenemos a la mano, que podemos leerla. Y Señor, que tú siempre nos estés guiando para entenderla, comprenderla, aplicarla a nuestro diario vivir para continuar nuestra comunión. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. Tú sabes que somos hijos tuyos, pero aún con una naturaleza pecaminosa, y no hay forma de garantizar que nosotros, Señor, no caigamos en algún momento. Pero por nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, pedimos, Señor, misericordia, y que nunca esta comunión tuya y tus hijos se rompa. Gracias por este día. Acompáñanos a la segunda parte para escuchar la palabra que se va a predicar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.